Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivar de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy vamos a hablar de una región importante de España por su historia, por su tradición y por el protagonismo que ha tenido a lo largo de lo que resulta ser España, porque es Extremadura, una región que se conoce como la región de los conquistadores. Y hoy vamos a hablar de sus problemas, de sus necesidades, de su realidad, con 4 personas de esa región que nos van a explicar cuáles son sus motivaciones, qué es lo que necesitan, qué es lo que pretenden y qué es lo que se puede hacer para que Extremadura, esa región preciosa, esa región que sorprende cuando uno va, resulta que está anquilosada y está entaponada porque lleva más de 4 décadas casi de gobierno socialista y parece que las cosas no funcionan. Pero de todo ello hablaremos enseguida. Pero antes, amigos de Factores de Poder, hay que comentarles nuevamente de que somos una compañía internacional de comunicación radicada en Miami, que tenemos influencia tanto en Latinoamérica como ahora que estamos penetrando en España, y que nuestros programas son unos programas de calidad, que tocamos temas de muchísima actualidad, siempre rozando además las noticias propias, pero noticias de primer orden, y con personajes de primer nivel, como es en el caso de hoy. Si ustedes tienen algún proyecto importante, o bien son profesionales, o bien quieren dar a conocer una marca, no tienen un sitio más adecuado que Factores de Poder para llevarlo a cabo, porque nuestros profesionales en marketing, publicidad, le orientarán de cuáles son los mejores aspectos dentro de nuestra programación para que usted pueda llevar a cabo ese sueño de su mejor futuro a través de Factores de Poder. Para ello, pónganse en contacto con www.factoresdepoder.com y de esa manera, pues usted mejorará su futuro y, sobre todo, en una compañía internacional que le dará beneficios en cuanto a que usted sea conocido, que su marca sea conocida y tenga prestigio y que además pueda ser conocida y recomendada por todo el mundo. Por ello, le recordamos nuevamente que Factores de Poder lo puede encontrar en www.factoresdepoder.com. Una vez dicho esto, pasemos a hablar de esa maravillosa tierra española que es Extremadura, y hoy vamos a hablar con Víctor Píriz, que como ustedes le conocen es colaborador de Diálogos en Libertad y otros programas de Factores de Poder como Café de Economía. A su vez es diputado por Badajoz en el Congreso. Y también vamos a hablar con Pilar Nogales, Pilar Gómez de Tejada y Sergio Rey, con los que vamos a analizar un poco la situación y la realidad de Extremadura. Pero, Víctor, preséntanos un poco a nuestros invitados y dinos quiénes son, de dónde son y cuál es un poco el motivo de su presencia en nuestro programa de Diálogos en Libertad.
Bueno, pues tu selección natural que has hecho de extremeños, la verdad es que está bien tirada, Eugenio. Tienes a Sergio Rey, un alcalde, buscabas un alcalde joven de Extremadura y Sergio es un alcalde de un pueblo de Extremadura famoso, en el que murió o en el que se enterró o murió. Ahora Sergio nos dirá, Fernando el Católico. Es un alcalde valiente. Recuerdo que fue el primer alcalde que se quitó el sueldo durante la crisis del coronavirus para donarlo precisamente a esta causa. Un tío comprometido con la tierra y con nuestras ideas. Tienes a Piluca. Piluca es nuestra diputada autonómica, es diputada en la Asamblea de Extremadura. Además fue directora general durante los 4 años del gobierno de José Antonio Menago, fue directora general de Administración Electrónica y es una curranta absoluta en la Asamblea y en todos los ámbitos de la vida en la que la puedas tocar. Y me falta por presentar pues a mi casi paisana Pili Nogales. Pili, además de funcionaria de la Junta de Extremadura, ha sido subdelegada del gobierno en Extremadura, la subdelegada del gobierno durante el gobierno de Mariano Rajoy. Un gobierno complicado, un gobierno difícil, pero que en Extremadura tuvo una gran representación con los delegados del gobierno con los que ella coincidió, que fueron creo que 3, ¿no? Y con su subdelegación. Además, en las últimas elecciones fue nuestra candidata en el Ayuntamiento de Mérida y ahora mismo lidera la oposición en el Ayuntamiento de Mérida, en digamos, la capital de Extremadura. Un poco una selección de Cáceres, Badajoz y de políticos de raza de nuestra tierra. Como tú, que eres portavoz de presupuestos en el Congreso y aparte de un gran maratoniano, también sabes, practicas boxeo allí en el arco parlamentario y en el hemiciclo. Pero pasemos a hablar de Extremadura. Llevamos 15 meses de pandemia y Extremadura ya se encontraba con importantes problemas después de que el Partido Socialista recuperara el gobierno de la comunidad autónoma y desde entonces aquí, a causa de la pandemia, las cosas han ido peor, lógicamente. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene en este momento Extremadura, Víctor? Bueno, Extremadura tiene una falta de confianza ahora mismo en sí misma y en sus instituciones. La Junta de Extremadura está mostrando una incapacidad absoluta para solucionar los problemas que está derivando la crisis. Nuestros empresarios autónomos se les ofrecen ayuda, se les prometen, se les pone negro sobre blanco en el Diario Oficial de Extremadura y no llegan al tejido empresarial. Nuestros pueblos y nuestras ciudades no reciben ayuda, ninguna ayuda ya no solo del Gobierno de la Nación, sino del Gobierno de la Junta de Extremadura. Estamos en una tierra que está plegada a Sánchez, que cualquier cosa que venga de Sánchez es buena, sea buena o no para nuestra tierra, que si por ejemplo ahora una sentencia del TC le dice a Castilla y León que puede recuperar aquel IVA del 2017, Extremadura no reclama sus 86 millones como si nos sobrara una tierra que va directa a la ruina en manos de los socialistas y que cada uno de mis compañeros desde su ámbito más local o más autonómico podrá dar su visión, pero mi visión desde aquí es que estamos absolutamente abandonados a nuestra suerte, desgobernados, desnortados, con un presidente ausente y con un gobierno absolutamente que ni está ni se le espera. Sergio, tú antes han dicho que eras alcalde de un pueblo pequeño y que eres el primer alcalde en Extremadura que ha donado su sueldo para paliar los daños del COVID y todo lo que ha dado lugar a la pandemia. Pero en un pueblo pequeño, aunque luego le preguntaremos también a Pilar lo que pasa en Mérida, en esa maravillosa ciudad, pero en un pueblo pequeño como el tuyo, ¿cómo os las habéis visto y deseado, en primer lugar, para combatir la pandemia, adelantando dinero? ¿En qué situación os habéis quedado? Y ahora mismo que parece que las cosas están empezando a cambiar desde el punto de vista de que se está dominando de alguna manera esta plaga o esta pandemia, ¿qué perspectivas de futuro tenéis? Bueno, muy buenas tardes a todos. El problema de los pueblos, yo creo que no solo el mío, sino todos los pueblos de Extremadura, lo único que hemos recibido ha sido prohibiciones y zancadillas por parte de la Administración Autonómica, y no solo de la Junta de Extremadura, sino de la delegación del Gobierno de España en Extremadura. Hemos sido muchos los alcaldes que desde el primer momento nos hemos puesto manos a la obra para intentar solucionar los problemas que nos llegaban, ¿no?, a causa de la pandemia. Y desde la delegación del gobierno, que representa en este caso la delegada Yolanda, ese gobierno socialista, lo único que ha hecho ha sido mandar denuncias y poner trabas a lo que los alcaldes hacían diariamente de todo el mundo. Pero cosas tan simples como
poder llevar medicamentos a nuestros vecinos, hacerles la compra o ayudarles, ¿no?, a las personas mayores a resolver la situación tan penosa que se encontraban porque se quedaban aislados solos en casa y muchos de ellos sin ni siquiera tener contacto con sus propias familias, porque muchos de ellos, pues sus hijos o nietos estaban fuera de la localidad. En eso no lo han tenido en cuenta, solamente sabían prohibir y poner problemas a lo que desde los ayuntamientos podíamos desempeñar de una forma normal y sencilla, porque en los pueblos todos nos conocemos y a nosotros, por mucho que llevemos el cargo de alcalde, al final lo que hacemos es compartir con nuestros vecinos soluciones e intentarnos ayudar unos a los otros. Yo lo he pasado mal y a día de hoy todavía estamos esperando algún tipo de ayuda por parte de cualquiera de las administraciones, me da igual que sea la Diputación Provincial, la Junta de Extremadura o lo que es el propio Gobierno de Madrid, para que nos hayan podido apalear todos esos gastos que hemos tenido que poner en marcha y modificar desde nuestros presupuestos municipales. Tanto es así que yo te puedo decir, en la parte de la provincia de Cáceres, lo máximo que han podido recibir los municipios han sido 2 cajas de 50 mascarillas quirúrgicas, ¿no?, para poblaciones hasta incluso que tienen residencias de ancianos, tanto sean municipales como privadas, que en esos momentos era oro, ¿no?, el poder tener una mascarilla en aquel momento. Pero llegaron una caja con 50 mascarillas y llegaron 7 meses después, cuando ya todo el mundo tenía acceso a ese tipo de material tan necesario. Desde la Junta, por supuesto, no hemos recibido ni un solo céntimo, ningún ayuntamiento, para poder apalear todos los gastos. Y cuando digo todos los gastos, no solo son mascarillas, han sido EPIs, han sido un montón de medidas de prevención que ha habido que instalar en todos los edificios municipales y en todas las partes públicas que los ayuntamientos tenemos para prevenir e intentar, que el virus pudiera llegar lo menos posible a nuestros municipios. No nos han tenido en consideración, no ha habido, por mucho que digan, consenso con los alcaldes, porque no ha existido ninguna simple reunión telemática con los alcaldes para preguntarles las necesidades, ni una simple llamada. Es decir, todo lo que puedan contar o todo lo que sea en la tele, que reciben la ayuda. Antes Víctor decía que, por la parte empresarial tampoco las había recibido. Aquí los alcaldes nos llamábamos unos a otros por teléfono de todos los símbolos políticos, no solo del Partido Popular, porque había alcaldes del PSOE de verdad preocupados. Incluso yo con compañeros alcaldes del PSOE, alguna vez que otra, se nos han caído las lágrimas cuando llamaban para ver si podíamos suministrarles y ayudarles en tenerle que pasar mascarillas o EPIs para sus empleados de sus residencias de ancianos, porque no eran capaces de encontrarlos, porque nadie les cogía el teléfono en la Junta de Extremadura. Ha sido una situación muy difícil, muy dura, que hemos tenido que pasar en esta tierra y que, bueno, gracias a la audacia que hemos tenido los alcaldes de todos los municipios, yo creo que hemos sobrellevado este asunto con mucho trabajo. Eran muchas horas diarias atendiendo a todos los vecinos, ya fueran de pueblos más chicos, más grandes, y poco a poco vamos intentando salir, que todavía no ha acabado, pero vamos intentando salir. Otra cosa vamos a seguir hablando de ello, Sergio, pero voy a preguntarle a Piluca Gómez de Tejada, por el hecho de haber sido subdelegada del Gobierno. Ella conoce muy bien cómo son los entresijos de la Administración Central. Desde ese aspecto, ¿cómo se ha comportado la Administración Central con Extremadura durante estos meses de pandemia? Bueno, hablo yo, Pilar Nogales, la Administración Central, como han dicho los compañeros anteriormente, pues ha abandonado a Extremadura y ha abandonado al resto de comunidades autónomas y principalmente a los municipios. Los municipios, como bien decía Sergio, no han recibido ni un solo euro de ayuda del Gobierno central y se han visto abocados a tener que abordar todos los problemas derivados de la crisis, que evidentemente han sido múltiples y además han sido novedosos, porque esto es algo que no se había dado antes. Han tenido que paliarlo con sus propios medios. Esta situación evidentemente no ha sido igual para todos los municipios. Hay municipios que tienen sus cuentas saneadas y hay otros que no lo tienen, ¿no? Nosotros en el Ayuntamiento de Mérida
y hablo desde la perspectiva de la oposición, porque evidentemente no nos corresponde a nosotros la gestión y el gobierno del ayuntamiento, pero bueno, qué duda cabe que la situación ha sido la misma. Afortunadamente en el Ayuntamiento de Mérida, y gracias al plan de ajuste que se elaboró por aquella famosa ley Montoro, que vino a solucionar los problemas del gasto excesivo de las entidades locales, pues se ha podido ir controlando el gasto, se ha podido ir controlando la deuda y se ha podido ir generando un remanente y un superávit que afortunadamente estaban ahí y que se ha podido hacer uso del mismo. Pero es evidente que los ayuntamientos han sido maltratados y siguen siendo maltratados porque a día de hoy seguimos sin obtener pues ningún dinero por parte del gobierno central. Los alcaldes del Partido Popular desde el verano pasado están reivindicando constantemente esta situación. En la FEM no se llegó a un consenso a pesar de que 13, si no recuerdo mal, éramos 13 los partidos políticos que estábamos a favor de que el gobierno ayudara a los ayuntamientos y se les permitiera un uso más amplio de esos remanentes y de ese superávit. Y sin embargo, el gobierno lo que pretendió, aunque luego tuvo que echar marcha atrás, fue rescatar ese dinero, ese superávit de los ayuntamientos, hacer lo suyo, hacer lo propio, hacer un reparto a su antojo. Afortunadamente, como bien digo, eso tuvieron que recular porque vieron que no era viable, pero a día de hoy, Eugenio, la situación sigue siendo la misma, los ayuntamientos siguen soportando todas las consecuencias de la crisis con sus propios fondos y evidentemente si esos fondos se tienen que destinar a paliar los efectos de la crisis, se tienen que detraer de otras necesidades que también son importantes. Ahora sí, Pilar, porque hay dos Pilares y me he confundido, he confundido a la que era subdelegada del gobierno con la diputada autonómica. Pero Pilar Gómez de Tejada, que es la diputada autonómica, ¿cómo se afronta una pandemia como la que estamos teniendo desde la oposición, desde el Parlamento de Extremadura, viendo que si el gobierno central no ayuda, resulta que el gobierno autonómico es sumiso a lo que le diga el gobierno central y de una u otra manera pues no se están atendiendo los problemas de la región? Pues mal y además te sientes incompetente, o sea, impotente, porque estás viendo que nuestro presidente Guillermo Fernández Vara ha desaparecido y se puede repasar el diario de sesiones durante toda la pandemia. Él era la autoridad delegada por el señor Sánchez y delegó en el consejero de Economía, que ha comparecido simplemente a poner la cara, pero sin aportar soluciones tampoco. Y cuando además desde el Partido Popular, bueno, desde cualquier partido, o sea, Eugenio, tú imagínate un parlamento con una mayoría absoluta donde 3 grupos, como Ciudadanos, Partido Popular y Unidas por Extremadura, que engloba a Podemos, nos hemos puesto de acuerdo en un montón de cosas vitales que no tienen signo político y el PSOE las ha rechazado y las ha tumbado una y otra vez sistemáticamente. O sea, tenemos un rodillo entregado a Moncloa, el señor Vara no se queja de nada, no vaya a ser que moleste, es absolutamente sumiso. Cuando estaba Rajoy pedía hasta planes de empleo, 600 millones, no ha pedido nada. Y justificándolo todo, callado y ausente. Entra al plenario a votar y se vuelve a salir. O sea, tiene el molde hecho en los sillones de fuera. A lo mejor será porque al principio de la pandemia resulta que fue abuelete y está pendiente del nieto y no tenía tiempo para preocuparse de esos temas. Yo lo que creo es que lo que tiene es miedo a incomodar al gobierno de Moncloa. Él ya ha manifestado que quiere repetir y entiendo que tendrán ahí sus cosas. Yo no me meto, cada partido que haga lo que quiera, pero cuando eso repercute en que tú no estás gobernando una región y tú no estás mirando por los extremeños, entonces ya sí nos importa. Y no se nos puede acusar, pero a ningún partido de la oposición, de no plantear soluciones. Ahora hace un par de semanas ha sido el debate sobre el estado de la región. Se han presentado iniciativas que no te puedes imaginar. El discurso de Vara ha sido el más largo de la historia. Ha estado casi 3 horas para no decir nada. No. Anunció un montón de fábricas a diestro y siniestro, que sin concretar nada, que no sabemos ni de dónde las va a sacar ni cómo van a salir. Y no ha dicho nada. Todas las comunidades tienen para los fondos de recuperación sus proyectos concretos. Nosotros, no sé si los tendrán, no nos lo han querido dar. O sea,
Otra vez Extremadura, la última, abandonada y con un presidente totalmente plegado y sin hacernos absolutamente nada de caso. O sea, 34 diputados arrollando y votando que no a todo. Increíble. Por cierto, hablando de fondos, aunque Extremadura de una u otra manera ha sido una región que ha estado activa por la pandemia, porque hay que decir que Extremadura tiene una capacidad agrícola importante y de una u otra manera, pues sus agricultores han estado trabajando durante la pandemia, porque gracias a los agricultores de Extremadura, de Andalucía, de Murcia, España no ha sufrido un desabastecimiento, y a pesar de haber estado encerrados en casa y tal, gracias a esos agricultores, hemos podido tener una cierta normalidad en la distribución de comida y todo ese tipo de cosas. Víctor, dadas las perspectivas de la pandemia, ¿cuál es la situación de Extremadura desde el punto de vista económico y cómo se plantea Extremadura los fondos europeos que van a venir, esos 140.000 millones famosos? ¿Qué se va a pedir? ¿Qué se necesita? ¿Y qué es lo que no parece que pueda llegar? Totalmente de acuerdo, además, en tu análisis previo. Yo creo que los agricultores, los que estamos aquí y todos los extremeños, tenemos que darle las gracias cada vez que tenemos la oportunidad. Yo lo hago aquí en Madrid, cada vez que tenemos la oportunidad lo hago a diario. Llevo aquí un lazo verde que lo que reclama y que la gente me pregunta, porque yo lo que quiero es visibilizarlo, son precios justos para el campo, precios justos para los productos que esos agricultores extremeños, que son los mejores de toda España, producen de forma eficiente, de forma magnífica y que merecen unos precios justo, y en lo que este gobierno está pagando como está pagando. Les va a subir, les va a poner unos peajes para que sus productos sean más caros en destino, les va a subir el diésel para que le cueste más caro producir ese producto, le va a subir las primas de los seguros para que su tractor le cueste más caro. En fin, ese es el trato que el gobierno de España da a nuestros agricultores. Y bueno, las perspectivas económicas de Extremadura pues son como algunos de los colores de nuestra bandera, son negras. Tenemos nuestros datos económicos son malos, no son tan malos a nivel agregado como en la media del país, porque nuestra elasticidad, digamos, a los cambios es diferente. Nosotros partimos de una situación muy inferior o muy perjudicada con respecto a otras economías regionales, pero aún así nuestro paro disparado por encima de las 100.000 personas, la crisis sanitaria ha dejado un reguero, una cifra de muerte, una mortalidad, una letalidad que es casi récord en España y que no tiene solución, que ya no tiene solución, y que cuando yo lo he planteado en artículos en prensa, me decían que hacía necropolítica. O sea, cuando ellos mentían en los datos y yo les recordaba que estaban mintiendo, nos decían que hacíamos necropolítica. Bueno, pues no quiero que me tachen de hacer necroeconomía, pero realmente los datos de desempleo juvenil, nuestros jóvenes que se van por cientos de miles a estudiar y se quedan trabajando fuera de nuestra región, nuestras mujeres que no encuentran trabajo, estamos convirtiéndonos en una región en la que cada vez es más complicado encontrar trabajo, por tanto cada vez es más complicado vivir teniendo todo lo que necesitamos para vivir y ser felices en Extremadura, que es campo, que es tierra, que es buen tiempo, que es espacio para desarrollar tu proyecto empresarial. Bueno, pues nos encontramos con un gobierno que no atrae esas empresas, que no es capaz de atraer esa riqueza a nuestra tierra y que, por tanto, nos va a arrastrar a un futuro, ya os digo, negro como el negro de nuestra bandera. Piluca, dada la importancia de la agricultura en Extremadura, ¿cuál puede ser el impacto del PAC, del precio agrario en Extremadura, teniendo en cuenta además de que Extremadura tiene graves deficiencias en el transporte, porque solamente puede transportar por carretera, porque ni tiene avión, y según el plan 2050 de Sánchez, no se van a prohibir, o sea, quieren prohibir los viajes en avión de menos de 2 horas, y el ferrocarril en Extremadura es de broma, ¿no? Es de broma. Los ha prohibido. Tenemos 2 vuelos a la semana. El gobierno de Sánchez nos ha retirado los vuelos en Extremadura. No, da igual. Eso sí tienes alternativa en tren. Nosotros no tenemos alternativa en tren. Entonces, y recientemente ni en autobús, porque también hay una buena liada con los autobuses. O sea que estamos absolutamente incomunicados. Pero desde la perspectiva del impacto del PAC y el coste de los productos y de cara a estos fondos europeos, teniendo en cuenta la característica económica de Extremadura, desde el Parlamento, ¿qué se espera o qué se pide a la Unión Europea de esos 140.000 millones de euros?
Pues mira, desgraciadamente con el tema de la PAC está pasando como con todo. Es decir, tenemos una consejera de Agricultura que, aparte del oscurantismo total, nosotros somos unos catastrofistas. La PAC viene recortada y muy recortada y además con agravantes, con territorios como Extremadura que al final vamos a salir perdiendo y vamos a salir perdiendo en casi todo. No nos estamos cansando de repetirlo. Nuestra portavoz de Agricultura, creo que no hay pleno que no meta una propuesta de impulso, una pregunta en las comisiones igual, pero da igual, nos dicen que no, que somos unos catastrofistas, que todo es mentira y que nos va a regar de millones Europa y que todo va a estar fenomenal. Pero tú ves a los agricultores y además ya están saliendo también a manifestarse. O sea, por unas cosas o por otras están hartos, están cansados. Y es lo que dice Víctor, si además a eso, que ya vienen los fondos recortados y que ya estás castigando determinados cultivos con agravios comparativos con respecto a Castilla-La Mancha, que han negociado muy bien. Si es que el tema es que las otras autonomías han negociado muy bien y nosotros estamos a lo que sobre y a verlas venir. Si a eso le sumas, como tú dices, el precio del diésel, que no tenemos infraestructura, que pues mal, la verdad es que el futuro pinta mal y tenemos un gobierno que no hace nada. O sea, nosotros le hemos ofrecido ahora, en el debate sobre el estado de la región, 3 grandes pactos. Uno, llevamos ofreciendo desde que empezó la legislatura un régimen fiscal especial que cabe dentro del marco europeo, que de hecho ya hay comunidades autónomas que lo han conseguido peleando en Bruselas. Nosotros no. Extremadura es una región que la despoblación la está acusando y la va a acusar brutalmente. Por mucho que tú le pongas internet a la gente en los pueblos, si no tienen un centro de salud, un centro de educación y por lo menos un autobús que poder coger, es que no se va a querer ir nadie, aunque se pueda conectar a Zoom y usar el WhatsApp. O sea, es que no todo es tecnología, tiene que ir todo enlazado. Entonces, nos estamos quedando en una situación absolutamente dantesca con un gobierno que es que no hace nada. La FP Dual, otro gran pacto por la educación, todo va a cambiar. Dentro de 10 años va a haber trabajos que hoy ni nos imaginamos. O empezamos a formar a la gente de verdad o tampoco van a poder venirse a Extremadura. Sí, mucha energía renovable, mucho verde, mucho tal, pero si no tenemos ni siquiera gente formada en eso o en todo lo que se avecina, y no sé, yo la verdad es que no es por ser pesimista, pero tanto el tema de Extremadura es agricultura, turismo, y ahora mismo esos 2 sectores están absolutamente, o sea, reventados. Y lo que viene de Europa no pinta nada bien, porque además, como el señor Sánchez ha montado la oficina en Moncloa y allí el que vaya pasando por ventanilla, si es amiguete o no, o si le gusta o no, le irá dando fondos, y los fondos ahora están condicionados a proyectos, y si además no gastas, no te va a llegar más. No solo vas a tener que devolver, sino que te ponen una serie de indicadores y como no vayas gastando, no te va a ir llegando. Yo lo veo negro. Y un ejemplo de eso puede ser, Pilar, el hecho de Mérida, por ejemplo, que es una ciudad que en los últimos años, especialmente en la última década, no ha tenido apenas ningún proyecto empresarial y que Mérida necesita industria. Es una ciudad importante, es una ciudad emblemática de Extremadura. Es una imagen importante de Extremadura, pero no tiene proyecto empresarial, no hay políticas de desarrollo industrial. ¿Qué es lo que está pasando con Mérida? Pues mira, Mérida vive en un 80% del sector turístico, evidentemente, porque Mérida es ciudad patrimonio de la humanidad, tiene un conjunto arqueológico inigualable y para aquellos que no lo conozcan, pues les invito a venir a verlo, porque pasear por las calles de Mérida es ir descubriendo gratuitamente monumentos de la época romana que te trasladan a una época magnífica en la que Mérida pues fue pues eso, la capital de la Lusitania. Fuera de ese ámbito turístico, pues como tú bien dices, Mérida no tiene industria. Mérida ha pasado de ser en los años 70, evidentemente, una ciudad totalmente industrializada a ir perdiendo empresas e industrias y en la época actual pues no tenemos industria. ¿Qué genera esto? Pues como bien decía Víctor, pues un desempleo bastante considerable. Todo el mundo no puede vivir de la restauración, de la hostelería, del turismo, porque al final hay negocio, pero no hay negocio para toda la gente, ¿no? Y en Mérida, pues yo, como bien decía Víctor al principio en mi presentación, yo fui candidata al ayuntamiento hace 2 años y en la campaña electoral
pues una de las bazas del Partido Socialista era la propaganda de que en Mérida se iba a montar una industria enorme, una azucarera, que está promocionada por un grupo, bueno, no sé exactamente es un grupo árabe, no sé exactamente la nacionalidad. Llevamos escuchando hablar de la azucarera que se va a implantar en Mérida. Como no la que nunca viene, ¿verdad? Pero que la ha vuelto a repetir hace 2 semanas en el debate sobre el Estado de la región, otra vez la azucarera. Sí. Yo siempre digo que nos han endulzado los oídos a los emeritenses, pero que aquí no acaba de llegar la azucarera. Hace unos meses el alcalde de Mérida, bueno, pues se enfadó un poco y en plan presión, pues llevó a pleno anular la declaración de utilidad pública que había hecho para esta empresa, ¿no? Un poco para ver si les presionaba. A raíz de eso, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha vuelto a anunciar que no, que el proyecto de la azucarera sigue adelante, pero para nosotros no está siendo una realidad. Y no está siendo una realidad la azucarera, no está siendo realidad otro proyecto empresarial de tema logístico. Mérida necesita esas empresas y necesita esas industrias porque, como bien decimos, no todo el mundo puede vivir del turismo y aquí pues también se necesita que los índices de empleo sean mayores. Porque, como decía Víctor, estamos sufriendo la despoblación, pero estamos sufriendo además una despoblación de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes se van, ya no se quedan ni en la Universidad de Extremadura. Es que ya no optan ni a estudiar en la Universidad de Extremadura. Se van fuera, se van a otras comunidades autónomas. Y de eso, si me permites, Pilar, voy a hablar con Sergio, porque Sergio es de un pueblo pequeño y la despoblación es importante. Mayor. Desde esa perspectiva, pues, ¿cómo os veis en los pueblos pequeños que además tenéis una economía muy limitada? El hecho de que la savia nueva, el hecho de que esa gente magnífica que tenéis en Extremadura, que está preparada, que están trabajando en el País Vasco, en Madrid, en Cataluña, en Valencia o en las Islas Baleares, muchos que se dedican también al tema de hostelería, restauración y demás, resulta que está dejando los pueblos, que está haciendo que los pueblos envejezcan y que prácticamente no haya un futuro halagüeño en los próximos 15 o 20 años. Sergio. Bueno, yo cojo el hilo del diálogo, ¿no?, que habéis mantenido con los compañeros. Hacía 2 o 3 días que un periódico de tirada regional sacaba una publicación, ¿no?, que decía que 4 de cada 10 pueblos de Extremadura desaparecían, ¿no?, estaban en riesgo de desaparecer. Y todo eso viene al problema, pues, de lo que habéis estado comentando. En Extremadura se hacen muchos anuncios, yo creo que es la región de los anuncios, pero la región que después a la hora de la realidad no llega a nada. Cada vez que nos avanzamos en tiempo, que llega lo que es tiempo de elecciones, se van haciendo muchos más anuncios, pero a la práctica, una vez pasado, nos quedamos sin nada. Es verdad que Extremadura es una región de sol y en la que se está apostando mucho por la parte de plantas fotovoltaicas o termosolares, me da igual, las 2 cosas, pero la realidad es lo que decían los compañeros y lo decía también Feluca. No hay formación en Extremadura relacionada con ese sector, por lo tanto, la gente que viene gente de fuera, se viene, cobra el dinero que genera Extremadura con su sol y se lo llevan, porque en la mayoría de los casos ni siquiera se empadronan en las zonas donde se establecen esas placas. Al mismo tiempo estamos llenando los campos extremeños de hormigón, es decir, el suelo, por mucho que veamos las placas, el suelo de las dehesas, que es donde se están implantando, se va a quedar de hormigón para más de 25 años, que vete tú a saber quién va a ser después el que lo pueda regenerar ese suelo que ahora se utiliza para diferentes tipos de cultivos o simplemente para lo que es para el ganado, ¿no? Eso mata a los pueblos. Yo entiendo que es muy bonito ahora, es decir, el poder recoger una cantidad de dinero en tasas para los ayuntamientos, pero los ayuntamientos no estamos para dar empleo a la gente. Los ayuntamientos estamos para facilitar a las empresas o a la gente del propio pueblo que pueda crecer y, como yo digo, invertir por sus propios medios. Yo no quiero tener una plaza de mármol, pero prefiero que mis vecinos tengan la opción de poner en marcha su vida en adelante. Es decir, que un joven acabe de estudiar en lo que es Cáceres o Badajoz o Mérida, en las universidades, y que pueda regresar a su pueblo porque tenga una oportunidad. Y para eso no vale decir solo que la despoblación, que vamos a estudiar un plan para la despoblación, que vamos a hacer para la despoblación. No, la despoblación se ataja atendiendo a las necesidades que tiene cada municipio o cada comarca. Y eso no se está haciendo en Extremadura. En Extremadura no se está haciendo unos estudios reales por cada comarca
de cuáles son las cosas que se podrían potenciar. Es decir, si en una comarca lo que hay que potenciar es la agricultura y la ganadería, tiene que haber facilidades para que un joven, cuando termine sus estudios o su formación profesional, es decir, pueda dedicarse a lo mejor a lo que se han dedicado sus padres toda la vida, porque acaba esa generación, por decirte, en alguien que lleve ganado, y ese joven no se va a dedicar al ganado, ese joven se va a intentar ir fuera de nuestra región, porque las posibilidades que se le están dando en nuestra tierra son cero, por no decir, no, es que son cero, no, iba a decir, podríamos tener alguna, pero no, son cero, ¿no? Es decir, esos son los problemas reales de la despoblación, aparte de muchas otras cosas como pueden ser las comunicaciones, pero una persona que acaba de estudiar lo que quiere es trabajar. Y esa oportunidad no se le da, ni tampoco se le da con un plan de empleo que pueda sacar Extremadura para 6 meses. ¿Qué hace un joven con un plan de 6 meses, lo que va a cobrar 1.050 euros en su pueblo, de algo encima de lo que ni siquiera ha estudiado o se ha formado? Eso no son las alternativas que tenemos que tener en los pueblos. Los pueblos hay que analizarlos, hay que poner encima de la mesa proyectos que generen empleo estable para que la población no desaparezca. Tenemos que tener en cuenta que la población de los pueblos va envejeciendo diariamente, pero también para eso estamos los alcaldes, si estuviéramos apoyados por la Junta de Extremadura, para poder poner en marcha otros diferentes proyectos. Yo te pongo un ejemplo. Nosotros una parte que tenemos del municipio del Monte, lo que era campo para el tema del ovino, bueno, pues son ganaderos mayores que se han ido jubilando. Esos ganaderos no tenían sus hijos, bueno, pues no eran esa parte de la que habían estudiado o esa parte de la que se querían dedicar. Esas tierras las podríamos haber convertido en placas solares y el ayuntamiento hubiera podido invertir bastante dinero anualmente para poder hacer calles de mármol o plazas de granito. Nosotros lo que hemos hecho ha sido transformarlas y poner en marcha, por ejemplo, 400 hectáreas de frutales que sí generan mano de obra, que sí genera un movimiento, que sí genera una economía circular dentro del municipio que nos ha mantenido para poder seguir sobreviviendo e intentar paralizar un poco lo que es la despoblación. Por eso no somos uno de los municipios que aparece en ese ranking dentro de los 4 de... Pero además de la despoblación, Sergio, y concretamente esta pregunta va para Víctor, porque es el diputado nacional o sea, en el Congreso de los Diputados de Badajoz. Badajoz tiene un proyecto de gran ciudad y debería de tener un proyecto de ser una ciudad desarrollada, fuerte y potente. ¿Qué es lo que impide que eso se lleve a cabo? Badajoz capital es una ciudad potente. Es el tractor de Extremadura. O sea, es absolutamente el único tractor que tiene Extremadura es Badajoz capital. Mira, hablaba antes Pili, como la llamo yo, porque Eugenio Pili es de Fregenal, como Tina. Hablaba antes Pili del problema que tiene Mérida, empresarial o de fábrica. Es que Badajoz va a recibir una fábrica de baterías de litio. Ha recibido ya a la Monliz en la plataforma logística. Va a recibir a Amazon. Badajoz se mueve. Badajoz es una capital moderna, una ciudad con 25 años de gobierno del PP. Se nota la vida en las calles. Una ciudad que se ha abierto a Portugal, porque era una ciudad que históricamente te hablo de siglos, vivía de espaldas a Portugal y fue llegar el Partido Popular al gobierno y se abrió a Portugal. Y que recibe de Portugal pues miles de visitantes cada día y que es una ciudad, es una ciudad con patrimonio, una ciudad líder en sanidad, una ciudad con un comercio tremendo y que es el motor de Extremadura. Entonces, Badajoz, para nosotros, una ciudad, la segunda ciudad de España con los impuestos más bajos, Eugenio, la segunda es Badajoz capital, recibió 16.000 millones de pesetas de deuda cuando ganó Miguel Celdrán en el 95 y ahora es un ayuntamiento saneado, con superávit y que puede hacerlo recaer en sus ciudadanos poniendo unos impuestos más bajos que en el resto del país. Ese es un modelo de lo que son las políticas del Partido Popular dentro de una región en claro regreso como es Extremadura. Badajoz es el futuro, Badajoz es el espejo en el que se tienen que mirar los extremeños, porque las políticas del Partido Popular, las que fomentamos desde aquí, desde Madrid, el Partido Popular, las que fomenta desde el Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, las que fomentamos en el Ayuntamiento de Badajoz, se ven reflejadas en Badajoz. Badajoz es el ejemplo para nosotros. Sergio Rey, Fregenal, yo podría decir un montón de pueblos en el que gobiernan alcaldes nuestros que lo hacen muy bien. Pero si yo tengo que elegir un ejemplo, si tengo que elegir solo uno, un ejemplo en el que impuestos bajos, en el que calidad de vida, en el que apertura, en el que modernidad, en el que se da juego con la cultura, con el turismo, es Badajoz. No es que sea mi ciudad.
y hable de ella con pasión, sino que es que lo creo realmente. Bien, hay un hecho muy curioso con Extremadura, y es que en el gobierno central hay una persona que conoce muy bien Extremadura, porque fue asesor del presidente Monago cuando estuvo en la Junta de Extremadura, que es Iván Redondo. Iván Redondo presume además de tener buenos amigos por Extremadura y conoce lo que está pasando en Extremadura. Y de hecho él creó un plan de desarrollo extremeño que se llamaba el Extremadura One. Pilar o Piluca, ¿podéis contarnos un poco de qué se trataba ese plan? ¿Qué es lo que pretendía y qué es lo que de una u otra forma se consiguió con ese plan hecho por Iván Redondo? Ese plan no lo hizo Iván Redondo. Las cosas son como son. De ese plan lo publicitó y se aprovechó Iván Redondo y hizo su parafernalia como hace siempre. Pero el plan de verdad y lo serio, y eso lo puede contar mejor Víctor porque estuvo implicado directamente, fue la vicepresidencia, la Consejería de Economía, Innovación y tal, concretamente toda la parte de innovación. Y Víctor te lo puede contar porque trabajó directamente en él y la verdad es que era un plan buenísimo y que se hubiera vendido casi solo. O sea, eso lo vende Iván Redondo y quien fuera, que lo único que hizo fue ponerle bombo, platillo y su faranduleo. Pero el plan, vamos, Víctor te lo puede contar, que lo conoce al dedillo porque estuvo perfectamente implicado. Así que esa medalla... ¿Cuáles eran los aspectos que se hablaban de Extremadura, Pilar, en ese plan? ¿Qué es lo que pretendía, por ejemplo, para Mérida o para Badajoz o para Cáceres, con ese plan que luego seguramente habrá quedado un papel escrito y punto pelota, ¿no? Pues todo lo que llevamos hablando y que si se hubiera llevado a cabo ahora estaríamos hablando de otra Extremadura. Es decir, esa Extremadura del futuro, donde vengan empresas, donde se invierta, donde haya beneficios fiscales, donde al final no sea simplemente, como decía Sergio, empleo público, bien por ayuntamientos que son planes temporales de empleo, bien por la Junta de Extremadura, no. Una Extremadura moderna, una Extremadura como Madrid, donde las empresas se peleen por venir a invertir, porque al final lo que se trataba era de atraer inversión y de generar empleo, que al final es lo más importante. Lo que pasa es que yo sospecho que cuando tú a una persona no necesitas quien esté en el poder para crecer y para desarrollarse, ya deja de ser un voto cautivo. Entonces, aquí seguimos con el voto cautivo de, al final el empleo te lo genero yo con planes temporales de empleo 6 meses antes de las elecciones y esos votos que me aseguro que además los tienen contados por familias y por pueblos, vamos, o sea, es así. Entonces estaríamos hablando de otra Extremadura y probablemente aquí estaríamos hablando de otra cosa. Y yo le preguntaría a Pilar Nogales, de cara a esta situación que está viviendo en Extremadura, se vivió un aperitivo hace escasamente durante 4 años con el Partido Popular. ¿Qué planes tiene el Partido Popular de cara a futuro para intentar volver a recuperar la Junta de Extremadura? ¿A mí? No, a Pilar Nogales. Cualquiera. Pilar Nogales, venga. Bueno, yo evidentemente no estoy en el equipo de... a lo mejor Piluca tiene más conocimiento también de eso, ¿no? Porque es verdad que no estoy en la directiva regional como para tener conocimientos de eso. Pero bueno, más o menos es como decía Víctor, el modelo del Partido Popular es distinto. Y allí donde gobernamos, pues simplemente hay que verlo. O sea, hay que mirar Madrid, hay que mirar Badajoz, hay que mirar Galicia, hay que mirar aquellas comunidades autónomas y aquellos municipios en los cuales gobierna el Partido Popular. Si en Extremadura durante 40 años el modelo socialista no ha funcionado, hay que cambiar el modelo. O sea, no podemos seguir con esto. Lo que pasa es que, como dice Piluca, desgraciadamente en nuestra tierra todavía la gente sigue conformándose con ese empleo temporal, con ese empleo precario que la administración le proporciona cada cierto tiempo y sigue estando adormecida. Pero es cierto que necesitamos cambiar el modelo y ese modelo es el que plantea y el que presenta el Partido Popular. Lo que pasa que evidentemente hay que llegar al ciudadano, el ciudadano es el que tiene en su mano ese cambio y nosotros lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, dando a conocer cuál es nuestro modelo, cuáles son nuestras propuestas y cuál es nuestra visión de Extremadura. Eugenio, Extremadura, estamos hablando de ella, bueno, diciendo que es verdad que el panorama que tenemos es un panorama negro, pero yo quiero resaltar
que Extremadura es una tierra con muchas oportunidades y es una tierra con muchas potencialidades. Y para nosotros es una pena y una gran impotencia, como decía antes Piluca, ver que eso está ahí y que no se aprovecha desde la Junta. Y bueno, pues nosotros lo que queremos es llegar a la gente y que la gente vea y nos dé su confianza y nos permita no estar 4 años, sino 4 años y un tiempo suficiente para mostrarle que el cambio es real y se puede llevar a cabo. Yo, si me lo permiten... Sí, Piluca. No, un apunte solo. Los extremeños son increíbles, pero hay que darles esa oportunidad y tienen que poder verlo. Si lo que quieren es quedarse aquí, innovar aquí, montar su empresa aquí, generar trabajo aquí, pero al final se están dando choques contra la administración y cansados se van y se marchan. Y eso no podemos permitirlo si los extremeños son los mejores. Pero claro, se van y aprovechan el talento otras comunidades como Madrid. Y Víctor, a esos extremeños que se han ido, que están en el País Vasco, que están en Cataluña, que están en Valencia y que están en Madrid, ¿qué se les puede decir para que de cara a futuro les garanticéis que Extremadura va a cambiar, que quizás los jóvenes es el momento de que miren hacia su tierra de origen para arrimar el hombro y hacer que Extremadura se levante con un nuevo proyecto? ¿Hay posibilidades de que esos 40 años, como ha pasado en Andalucía, en el caso de Extremadura, el Partido Popular estuvo 4 años, pero hay posibilidad de que a lo largo de la próxima legislatura que se produzca, que Extremadura pueda iniciar ese giro hacia la prosperidad, ese giro hacia otra manera de hacer política, especialmente desde el punto de vista de prosperidad, de capacidad y de ser una región digna lo es, pero ser una región que merece la pena ser tenida en cuenta como no se ha tenido durante muchas décadas Extremadura? Pues claro que sí. Ahora me gustaría que contestara Sergio, que es un pueblo en el que muchos extremeños y muchos de sus pueblos se están yendo fuera, que la visión que tienen cuando vuelven a Extremadura en verano y cuando vuelven a visitarnos. Mira, Eugenio, como decía Pili, es la mejor tierra del mundo. Los extremeños, como decía Piluca, no es que sean los mejores, es que no hay nadie como los extremeños, no hay nadie tan trabajadores, por mucho que los catalanes o independentistas intenten muchas veces menoscabar la visión que hay de los extremeños fuera. No hay nadie más trabajadores, somos gente emprendedora, lo hemos sido en la historia. Y te puedo hablar de Francisco Pizarro, te puedo hablar de gente emprendedora que se cogió un barco y se fue no sabía dónde iba, a descubrir no sabía qué. O sea, Extremadura lo que necesita es una guía, lo que necesita es pues algo parecido a lo que tuvo durante los 4 años del gobierno del Partido Popular, que no nos dio tiempo a concluir las reformas y a cambiar esa sociedad. Extremadura piensa que 4 años de gobierno socialista, después de 30 y tantos años, 4 años de gobierno popular, después de 30 y tantos años socialista, supuso que los sindicatos que vivían muy bien dejaron de vivir muy bien y teníamos manifestaciones día y sí y día también en la puerta de las consejerías, en la puerta de la casa de nuestro presidente José Antonio Monago. En 4 años no nos dio tiempo a cambiar Extremadura porque Extremadura llevaba 30 años sumida en el pozo. Y yo creo que los extremeños, si son capaces, si son valientes de nuevo y confían en un gobierno del Partido Popular, pueden ver que las cosas se pueden hacer de forma diferente, que hay gente que les plantea desde la ilusión, desde las ganas, desde la certeza de que tienen soluciones para sus problemas, que en Extremadura hay una forma diferente de gobernar y hay alternativas y sobre todo, y lo más importante para mis hijos, tengo un hijo de 9 y una hija de 13, tienen futuro. Yo lo que me parto en la cara aquí en Madrid todos los días para darle un futuro a los extremeños, un futuro a mis hijos y a los hijos de Pili, a los que tenga Piluca algún día y a los que tenga Sergio. Sergio, en un minuto, ¿qué les dirías a esos jóvenes que vienen a tu pueblo desde Cataluña, desde Madrid, desde el País Vasco y vienen con la añoranza de su tierra, pero con la tristeza de que no se pueden quedar en ella? ¿Qué les dirías? Bueno, en un minutito, porque estamos casi fuera de tiempo, por favor. Yo digo que Extremadura es ilusionante y que quien lleva a Extremadura en el corazón debe de volver, porque hay pueblos, sobre todo aquellos que no nos vestimos a diario con traje y corbata, que nos acercamos a la gente y solamente le decimos qué necesita y nos ponemos a trabajar para que se quede y para que puedan emprender un nuevo futuro dentro de nuestro municipio, de cualquiera de Extremadura, pero que hay una Extremadura ilusionante
que va a llegar y además estoy convencido que en 2023 la suma de todos hará que Extremadura comience un nuevo proyecto. Pues hay que decir que Extremadura, que bien recibe ese apelativo y esa denominación de ser tierra de conquistadores, porque Extremadura, cuando uno va allí, la verdad que conquista su belleza, conquista su campo, conquista sus ciudades, conquista su gastronomía, que es espectacular, y sus vinos, sobre todo. Reconoce también que lo que te ha conquistado es el jamón de Fregenal, reconoce. ya le pediremos una tina dentro de poco para darnos una fiestita con ese jamón de Fregenal, que hay que decir que es de los mejores jamones que hay en España, con lo cual es un espectáculo comerlo y lo garantizo. Pues amigos y amigas de Diálogos en Libertad, hoy hemos traído a nuestro programa una tierra maravillosa, una tierra en la que tenemos mucho cariño y una tierra que se merece más de lo que le dan algunos de sus dirigentes y lo que le han dado a lo largo del tiempo algunos políticos desde Madrid. Gracias por todo y hasta la semana que viene. Gracias a ti, Eugenio. Gracias. Gracias.